La historia de una ex feminista radical. ¿Crees que el infierno es solo un concepto lejano, una idea simbólica o algo que nunca podría ser real? Tal vez pensaste que las consecuencias de nuestras decisiones aquí en la Tierra terminan con nuestro último aliento. Pero ¿y si hubiera algo más? ¿Algo aterrador que espera más allá de nuestra comprensión? Hoy exploraremos lo que pocos se atreven a mencionar. Un viaje al lugar más oscuro del universo espiritual, donde vi las consecuencias devastadoras de la rebelión y el alejamiento de Dios. Imagínese por un momento, un lugar donde el sufrimiento es tan palpable que se puede sentir en el alma, donde los gritos de desesperación resuenan por toda la eternidad, y la ausencia de Dios es como un vacío que todo lo consume. Ahora pregúntate, ¿qué sabes realmente sobre las consecuencias de tus elecciones? Las pequeñas rebeliones cotidianas, los pensamientos ocultos y las decisiones aparentemente insignificantes tienen un peso que ni siquiera podemos imaginar. Estas preguntas me surgieron de una manera que cambió mi vida para siempre. El testimonio que compartiré no es solo de lo que vi, sino de lo que sentí, de lo que entendí en ese lugar. Cada escena, cada sonido, cada sensación parecía gritar un mensaje claro. El infierno es real, y las decisiones que tomamos aquí nos llevan directamente hacia él o lejos de él. En ese momento, cada concepto que había rechazado, cada enseñanza que había desatendido, volvió a mí como un eco ensordecedor. Esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Una experiencia que va más allá de cualquier doctrina o creencia. Una revelación que me mostró la realidad espiritual como nunca antes. Y por más difícil que sea admitirlo, mi propio viaje comenzó con una rebelión que parecía inofensiva. ¿Alguna vez has cuestionado las enseñanzas que escuchaste acerca de Dios? ¿Alguna vez te has sentido seducido por ideologías que prometen libertad, pero que, en el fondo, solo crean cadenas invisibles? Viví esta experiencia de cerca, siendo arrastrada por un camino que parecía empoderador, pero que en realidad me llevaba al abismo. Fue necesaria una intervención directa para comprender en qué me estaba metiendo. Una intervención que lo cambió todo. Pero antes de continuar, déjame preguntarte, ¿estás realmente preparado para escuchar esta historia? No es una narrativa común, no es algo para los débiles de corazón. Lo que estoy a punto de compartir puede sacudir sus creencias más profundas y plantear cuestiones que tal vez prefiera evitar. Aún así, si sientes que algo falta en tu comprensión de la vida, la eternidad y el propósito, entonces quizás este sea el mensaje que necesitas escuchar ahora mismo. Esta historia no es solo mía, es una citación, una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente importa, porque al final, las respuestas que buscamos sobre la eternidad están más cerca de lo que imaginamos y mucho más aterradoras de lo que estamos dispuestos a afrontar. Ahora que has comenzado a comprender la profundidad de esta experiencia, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuál ha sido el lugar de la oración en tu vida? La oración es una conexión directa con Dios, un grito que tiene el poder de cambiar, no solo nuestro corazón, pero también las circunstancias que nos rodean. Es a través de él que encontramos respuestas, fuerza y el amor que nos sostiene. Por eso, quiero animarte a que dejes aquí en los comentarios tu petición de oración e intercedas por ti. La Biblia nos enseña que donde quiera que dos o más se reúnan en el nombre de Jesús, allí Él estará presente. Y si has llegado hasta aquí, creo que no es casualidad. Dios quiere hablarle a tu corazón, quiere traerte la transformación que necesitas y deseas. Así que toma esa decisión hoy. Escribe tu oración, comparte tu lucha o gratitud. Estaré orando por cada uno de ustedes y estoy seguro de que nuestra comunidad también lo hará. Aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos mensajes que fortalecen la fe, traen revelaciones y muestran cómo el poder de Dios puede cambiar vidas. Deja también tu me gusta, porque cada interacción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza y dirección. Juntos, impactaremos vidas y difundiremos la verdad que libera. ¿Oramos juntos? Escribe tu petición y confía en que Dios te escucha. Era una vida que, a los ojos del mundo,
parecía llena de fuerza y convicción. La protagonista de esta historia, una exfeminista radical, vivió bajo la bandera de la libertad absoluta, desafiando todo lo que le imponían: la fe en Dios, las enseñanzas de Jesús, la sumisión espiritual. Todo esto era visto como barreras superadas por un pensamiento que ella consideraba superior, libre de cualquier sumisión o dogma. Para ella, la vida era una batalla constante por la autoafirmación y la deconstrucción de todo lo que consideraba anticuado y opresivo. Sin embargo, detrás de esta fachada de fuerza, había algo que no podía ignorarse, un vacío creciente que ningún discurso, ideología o activismo parecía capaz de llenar. Esta mujer, que tantas veces se había burlado de la idea de Dios, consideraba la fe como una especie de escapismo para los débiles. En debates y conversaciones, se caracterizaba por confrontar a personas religiosas, cuestionar su lógica, ridiculizar sus argumentos y celebrar su propia independencia de cualquier creencia. Pero, dentro de ella, había una inquietud que ni ella misma podía explicar. Por la noche, a solas con sus pensamientos, empezaron a surgir dudas. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si todo lo que tanto criticaba fuera, de hecho, cierto? Estas preguntas fueron rápidamente suprimidas, ya que admitir estas posibilidades sería una afrenta a todo lo que había construido hasta entonces. Sin embargo, poco a poco, la vida empezó a dar señales de que algo no andaba bien. Relaciones fallidas, amistades superficiales y un sentimiento de insatisfacción constante comenzaron a dominarla. El activismo, que alguna vez te dio un propósito, comenzó a sentirse como un ciclo interminable de debates interminables, donde nadie escuchaba, realmente a nadie. Comenzó a darse cuenta de que, a pesar de toda la libertad que predicaba, se sentía más atrapada que nunca. Algo dentro de ella pedía respuestas a gritos, pero no sabía dónde buscar. Después de todo, recurrir a Dios se sentía como una traición a lo que ella creía que era su verdadera identidad. Fue en medio de esta agitación interior que sucedió algo inexplicable. Tuvo una experiencia tan fuerte, tan notable, que todo en lo que creía hasta entonces empezó a desmoronarse. Era como si los cimientos de su mundo, construido con tanto cuidado, estuvieran siendo arrancados uno por uno. Fue un evento aparentemente pequeño, tal vez una conversación, una palabra escuchada o incluso un sueño, pero la dejó profundamente conmocionada. Comenzó a sentir la urgencia de buscar respuestas que fueran más allá de lo que podían ofrecer, los libros o las filosofías que seguía. Era como si una voz dentro de ella le dijera: necesitas mirar más allá. En este punto, su resistencia comenzó a convertirse en una batalla interna. Por un lado, estaba el orgullo que le impedía admitir que quizás se había equivocado todos estos años. Por el otro, había una voz suave pero persistente que la invitaba a abrirse a algo más grande, algo que siempre había rechazado. Esta lucha estuvo acompañada de momentos de profunda angustia, en los que sintió como si se enfrentara a toda su vida y a las decisiones que había tomado. Los argumentos que antes parecían tan sólidos, ahora parecían frágiles, incapaces de soportar el peso de las preguntas que inundaban su mente. Fue en ese momento que empezó a recordar cosas que había escuchado cuando era niña, cuando sus padres la llevaban a la iglesia. Pasajes de la Biblia que parecían tan distantes ahora resonaban en su mente con una claridad aterradora. Versos como: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Comenzaron a perseguirla de una manera que no podía ignorar. Era como si algo intentara alcanzarla, incluso cuando ella intentaba esconderse. Lo que ella no sabía, sin embargo, era que esto era solo el comienzo. La inquietud que sentí, los recuerdos que salieron a la superficie, todo esto fue una preparación para lo que vendría después. Algo estaba a punto de suceder que cambiaría completamente su vida. Algo que la haría confrontar no solo sus creencias, sino también la realidad espiritual de una manera que nunca podría imaginar. Estaba a punto de vivir una experiencia que no solo sacudiría los cimientos de su ideología, sino que también la llevaría a un viaje de transformación espiritual como nunca antes. ¿Y tú?
¿Alguna vez te has encontrado cuestionando tus propias decisiones? ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida estaba vacío, incluso cuando todo parecía estar en su lugar? Si estas preguntas te resuenan, quédate conmigo, ya que esta historia es solo el comienzo de un viaje revelador. Quiero saber en los comentarios si alguna vez has experimentado algo como esto, o si alguna vez has sentido que necesitabas mirar más allá de lo visible. Tus experiencias importan y quiero escucharlas. Después de todo, todos buscamos respuestas y, a veces, aparecen cuando menos las esperamos. Mientras las dudas la consumían, algo empezó a cambiar en la vida de esa mujer. El vacío que antes parecía un malestar silencioso se convirtió en un peso insoportable. Era como si cada día trajera una nueva capa de insatisfacción, un sentimiento de que, por mucho que intentara llenar su vida de causas, debates e ideas, nada podía resolver esa profunda angustia. Comenzó a cuestionarse, pero al mismo tiempo, tenía miedo de las respuestas que pudieran surgir. Había una lucha constante entre lo que creía saber sobre el mundo y lo que, en el fondo, sentía que era verdad. Fue una batalla interna que nadie podía ver, pero que cada día se hacía más intensa. Fue en una noche particularmente difícil que sucedió algo inexplicable. Estaba sola en casa, sentada en la sala, perdida en sus pensamientos. Las luces estaban apagadas y el silencio solo era roto por el sonido lejano de los coches que pasaban por la calle. Fue en ese momento que sintió una presencia en la habitación. No era algo físico, sino espiritual, algo que la hacía estremecerse. Un escalofrío recorrió su espalda y de repente se vio invadida por un sentimiento que mezclaba miedo y una extraña reverencia. No había una explicación lógica para lo que estaba pasando, pero era como si algo invisible estuviera ahí, observando, esperando. En ese momento, escuchó en su mente una frase que la desconcertó. ¿Sabes a dónde vas? La pregunta parecía muy simple, pero tenía un peso que nunca antes había sentido. Era como si la voz le desnudara el alma, revelando todo lo que había evitado afrontar. Sus elecciones, sus palabras, sus creencias. Todo parecía quedar expuesto. En ese momento, intentó ignorarlo, intentó alejar ese sentimiento, pero fue imposible. La pregunta resonó en su mente una y otra vez, como si estuviera grabada en su corazón. Esa noche llegaron los sueños. Sueños tan vívidos que no pudo olvidar cuando despertó. En el primero, se encontró caminando en un lugar oscuro, sin dirección. El suelo estaba irregular y ella tropezaba a cada paso. A lo lejos escuchó gritos, no gritos humanos, sino algo peor, gritos de angustia que no se podían describir. El aire estaba pesado, y había un olor que nunca antes había olido, algo que mezclaba azufre y podredumbre. Cuanto más caminaba, más opresivo me parecía el ambiente. Sintió como si algo se acercara, algo que quisiera capturarla. Entonces, de repente, ella cayó. La caída parecía interminable, como si estuviera siendo absorbido hacia un lugar muy por debajo de la tierra. Cuando despertó estaba sudando y jadeando. No fue solo un sueño. Sabía que había sido algo más, algo que trascendió su mente y tocó su alma. Era como si le hubieran dado un vistazo de algo que no estaba preparada para ver. En los días siguientes intentó seguir con su vida con normalidad, pero la experiencia la persiguió. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de ese lugar oscuro. Escuchaba los gritos y olía ese terrible olor. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo más grande estaba tratando de llamar su atención y ya no podía fingir que no estaba escuchando. Fue entonces cuando, en medio de toda esta confusión, recordó algo que había escuchado cuando era niña. Tu abuela solía hablar del infierno como un lugar real, un lugar de sufrimiento eterno para aquellos que rechazan a Dios. En ese momento pensó que era una tontería, una historia para asustar a los niños y mantenerlos a raya. Pero ahora las palabras de su abuela resonaban en su mente con nueva fuerza. Comenzó a preguntarse si todo lo que siempre había rechazado era realmente cierto. ¿Y si el infierno fuera real? ¿Qué pasaría si todo aquello contra lo que ella creía que estaba luchando, las doctrinas, las tradiciones, la Biblia, fuera en realidad un camino que debería haber seguido? Estas preguntas no la dejarían en paz.
En ese momento decidió buscar respuestas. No sabía exactamente por dónde empezar, pero sentí que necesitaba hacer algo. Fue entonces cuando, casi sin pensar, empezó a orar. Era algo que no había hecho en años, y las palabras salieron con dificultad, como si estuvieran atascadas en su garganta. Dios, si eres real, muéstramelo. Fue todo lo que pudo decir. Y, para su sorpresa, una paz inesperada la invadió. No era algo que pudiera explicarse racionalmente, pero era como si, por primera vez, se hubiera liberado de un peso que llevaba cargando durante mucho tiempo. Este fue el comienzo de un viaje que lo cambiaría todo. Todavía había muchas cosas que no entendía, muchas cosas que debían afrontar, pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, lo que no sabía era que este viaje la llevaría a un lugar que nunca imaginó visitar, un lugar que confirmaría sus peores temores y revelaría verdades que cambiarían su vida para siempre. Fue en este camino de búsqueda que su experiencia con el infierno comenzó a desarrollarse, y los próximos pasos serían más aterradores y reveladores de lo que podría haber predicho. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que algo más allá de lo que podemos ver está intentando llamar tu atención? ¿Alguna vez has tenido sueños o sensaciones que te hicieron cuestionar tus creencias y decisiones? Quiero que lo compartas aquí en los comentarios. Escribe, estoy escuchando, si crees que hay algo más grande tratando de llegar a ti. Este intercambio de historias es lo que nos conecta y fortalece. La decisión de orar había sido el primer paso de un viaje que nunca imaginó que estaba a punto de emprender. Aunque esa breve oración le trajo un alivio temporal, la paz que sintió pronto fue reemplazada por una inquietud aún mayor. Algo se había despertado en su interior, una necesidad urgente de buscar respuestas, pero al mismo tiempo, un miedo indescriptible a dónde podría llevarla esa búsqueda. Era como si su alma fuera arrastrada en dos direcciones. Por un lado, una voz suave que la llamaba a profundizar en la verdad, y por el otro, un peso aplastante que la mantenía atrapada en las dudas, el orgullo y el pasado que tanto apreciaba. Las noches empezaron a volverse aún más inquietantes. Los sueños que antes llegaban esporádicamente, ahora eran casi constantes. Cada vez que cerraba los ojos parecía transportada a un lugar que no era de este mundo. Las imágenes eran siempre las mismas, pero se hacían más intensas con cada sueño. Se encontró en un camino oscuro e interminable, rodeada de sombras que susurraban cosas que no podía entender. Cuanto más caminaba, más me sentía observado por algo que permanecía oculto, pero cuya presencia era inconfundible. El insoportable calor de aquel lugar contrastaba con el frío que se apoderaba de su corazón, y el olor a azufre parecía invadir hasta su aliento cuando despertaba. Por más aterrador que fuera, sabía que no era solo producto de su imaginación. Todo era demasiado real, demasiado vívido, y con cada despertar, un pensamiento la atormentaba más. ¿Y si esos sueños fueran una advertencia? ¿Qué pasaría si, de alguna manera, la llevaran a confrontar la verdad que pasó toda su vida rechazando? Ese pensamiento era casi insoportable, pero al mismo tiempo no podía ignorarlo. Era como si cada sueño desafiara su incredulidad y la obligara a admitir algo que nunca quiso considerar. El infierno era real, y estaba siendo llamada a comprenderlo de una manera que nadie podía explicar. Una noche, tras despertar de otra de no de estas pesadillas, decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Cogió una Biblia que había estado guardada en un estante cubierto de polvo durante años. Fue un regalo de su madre, que le dio en un intento fallido de devolverla a la fe. Durante años, ese libro había sido un símbolo de lo que más rechazaba, pero ahora, al tenerlo en sus manos, parecía tener un peso completamente diferente. Lo abrió casi al azar, sin saber qué buscar, y sus ojos se posaron en un versículo que la hizo estremecer. Dejad a un lado todo lo que es de oscuridad, y visteos con las armas de la luz. Romanos 13:12. Estas palabras resonaron en su mente como un trueno. Fue como si hubieran sido escritos para ella en ese preciso momento, y por primera vez, sintió el peso de sus propias decisiones. Durante los días siguientes, su curiosidad comenzó a superar su miedo. Comenzó a leer pequeños extractos de la
Biblia, tratando de encontrar algún significado a lo que estaba experimentando. Al mismo tiempo, los sueños continuaron, pero ahora parecían diferentes. Ya no eran solo escenas de desesperación y tormento, también hubo destellos de esperanza, como una luz lejana que parpadeaba en el horizonte. En uno de estos sueños, escuchó una voz que decía: «He estado aquí para ti todo el tiempo». Esa frase se sintió como una promesa, un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad había alguien esperándola, alguien que nunca la había abandonado. Fue entonces cuando una noche sucedió algo que marcaría su vida para siempre. Estaba durmiendo cuando de repente se sintió completamente despierta pero incapaz de moverse. Era como si algo invisible presionara su cuerpo contra la cama. La habitación parecía estar envuelta en una oscuridad aún más espesa de lo habitual, y el aire se sentía pesado, casi imposible de respirar. Fue entonces cuando escuchó una risa baja, ronca y amenazadora. Su corazón se aceleró, y el miedo se apoderó de ella. Supo en ese momento que estaba en medio de una batalla espiritual. Todo lo que había ignorado, todo lo que consideraba un mito, ahora estaba ante ella en una forma tangible y aterradora. Con lágrimas corriendo por su rostro, intentó gritar, pero su voz no le salía. Fue entonces cuando, desesperada, recordó las palabras de su abuela: «Llama el nombre de Jesús, y Él vendrá». Sin pensar, susurró con todas sus fuerzas: «Jesús, ayúdame». Al instante, la opresión desapareció y la habitación pareció llenarse de una paz indescriptible. Sintió una presencia tan fuerte, pero tan gentil, que rompió a llorar. A partir de ese momento, supo que ya no podía negarlo. Algo más grande estaba obrando en su vida, algo que no podía entender del todo, pero que era imposible de ignorar. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te atrae? ¿Algo que te llama a un propósito mayor? Quiero que escribas la frase «elijo la luz» en los comentarios si crees que hay una batalla espiritual a nuestro alrededor. Comparte tu experiencia o tu duda, porque al hacerlo, puedes estar inspirando a otras personas a reflexionar también. Juntos podemos encontrar la fuerza para avanzar hacia la verdad. Después de esa noche, algo cambió profundamente dentro de ella. La experiencia que tuvo fue tan real, tan visceral, que supo que no era solo producto de su mente o una mera coincidencia. Era como si una cortina hubiera sido arrancada ante sus ojos, revelando una dimensión que nunca antes había considerado. Aún así, la intensidad de lo que experimentó generó más preguntas que respuestas. Se encontró atrapada en una paradoja. ¿Cómo podía alguien que había pasado toda su vida rechazando a Dios, riéndose de la idea de la espiritualidad y desdeñando las verdades bíblicas, sentir ahora la desesperada necesidad de recurrir a aquello que más despreciaba? La lucha interna continuó. Pride intentó convencerla de que todo era solo un momento de debilidad, mientras algo mucho más grande y más profundo susurraba en su corazón: «Sigue adelante». Esta tensión interna la acompañó en todo momento. Incluso las cosas cotidianas, más triviales, empezaron a parecer cargadas de significado espiritual. Una conversación casual, una canción sonada en la radio, o incluso la forma en que el viento mecía los árboles en la calle, parecían traer mensajes que antes no podía percibir. Cada detalle parecía hacer eco de una única verdad: Dios la estaba llamando. Sin embargo, incluso ante tantas señales, ella todavía dudaba. Un miedo innegable todavía existía dentro de ella, y si aceptar esto significara abandonar por completo todo lo que ella creía ser, ¿y si eso significara perder el control de tu propia vida? A pesar de este miedo, empezó a darse cuenta de que, en realidad, nunca tuvo control sobre nada. Cada vez que intentaba dominar situaciones, tomar el control de su vida y dar forma a su futuro, se hundía aún más en el caos. La sensación de estar a cargo era, en realidad, una cruel ilusión, y tal vez, solo tal vez, el verdadero control estaba en reconocer que ella no era suficiente por sí misma, que necesitaba algo, o más bien alguien, más grande que ella misma para guiarla. Era una idea que, si bien la aliviaba, también la aterrorizaba. Después de todo, ¿cómo puede admitir esto sin destruir todo lo que ha construido como identidad?
Fue en ese momento de inquietud que tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su camino. Decidió abrirse, aunque fuera un poco, a la posibilidad de que Dios realmente estuviera tratando de alcanzarla. Comenzó a orar tímidamente, con palabras sencillas, pero llenas de verdad. No fueron oraciones largas ni elocuentes. La mayoría de las veces era solo un murmullo de «ayúdame» o «muéstrame qué hacer». Pero aún así, estas palabras llevaban algo poderoso: sinceridad. Y eso es exactamente lo que empezó a abrir puertas que ni siquiera sabía que existían. Esa semana, mientras buscaba en internet sin un propósito claro, se topó con un vídeo sobre revelaciones espirituales. Al principio, casi se rió. Su versión anterior simplemente habría ignorado o burlado ese contenido, pero algo la hizo hacer clic. Era como si una fuerza invisible la impulsara a ver ese vídeo. Lo que escuchó la dejó paralizada. Las palabras del orador parecían describir exactamente lo que estaba experimentando. Habló de las batallas espirituales, de cómo a menudo estamos ciegos al mundo invisible que nos rodea, y de cómo el enemigo utiliza nuestras dudas y orgullo para mantenernos atrapados. Cada palabra parecía dirigida a ella, y por primera vez no se sintió sola. Ella no se sentía loca. Se dio cuenta de que lo que estaba enfrentando era real, y que otras personas también estaban pasando por lo mismo. Este descubrimiento encendió un fuego dentro de ella. Por primera vez, comenzó a buscar respuestas con verdadera hambre. Leyó más la Biblia, vio más videos, e incluso trató de ponerse en contacto con personas que pudieran ayudarla a comprender mejor lo que estaba sucediendo. Pero, mientras tanto, los sueños y visiones también continuaban, más intensos que nunca. En una de las noches más memorables, se encontró nuevamente en ese lugar oscuro y caluroso. Pero esta vez hubo algo diferente. Las sombras a su alrededor estaban más cerca, más amenazadoras, como si intentaran tragarla. Sin embargo, algo dentro de ella la hizo reaccionar. En lugar de correr o desesperarse, comenzó a repetir las palabras que había leído en la Biblia. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le tendré miedo?». Estas palabras parecieron crear una barrera, una protección a su alrededor. Y por primera vez, sintió que tenía algún tipo de poder contra este lugar. Cuando despertó, se dio cuenta de que esas palabras no eran solo una bonita cita. Eran un arma espiritual, una verdad viva que tenía el poder de ahuyentar incluso la oscuridad más profunda. Esta revelación le hizo darse cuenta de que no se enfrentaba solo a dudas o crisis internas. Estaba en medio de una verdadera batalla espiritual, una guerra por su alma. Y, más que nunca, sabía que no podía afrontar esto solo. ¿Alguna vez has sentido que estás en una pelea invisible, como si algo más grande estuviera tratando de impedirte seguir adelante? Quiero que escribas en los comentarios: elijo luchar, si crees que esta batalla también es parte de tu viaje. Tus palabras pueden inspirar a otros a reconocer la importancia de luchar con fe y valentía. Comparte tu experiencia, porque hay poder en la unidad de quienes buscan la verdad. Comprender que ella estaba en el centro de una batalla espiritual cambió por completo la perspectiva de esa mujer. De repente, todo lo que antes parecía confuso empezó a tener sentido. Las dudas que la perseguían, los sueños que la aterrorizaban e incluso los momentos de paz que llegaban inesperadamente eran parte de algo más grande. Sentía como si cada experiencia fuera una pieza de un rompecabezas que comenzaba a armarse ante sus ojos. Pero aún así, el camino no fue fácil. El orgullo todavía era una sombra constante, tratando de hacerle creer que volverse a Dios era un signo de debilidad, una admisión de que había fracasado en su intento de ser autosuficiente. Este conflicto interno hizo que sus días fueran más intensos que nunca. Las pequeñas acciones cotidianas, una conversación, una simple elección, incluso lo que veía o escuchaba, comenzaron a tener un peso espiritual del que no se había dado cuenta antes. Se encontró cuestionando todo lo que había hecho anteriormente, sin pensar: ¿las palabras que salían de tu boca estaban ayudando a construir o destruir? ¿Será que las canciones que escuchaba no eran, en realidad, puertas abiertas a influencias que la alejaban más de Dios? Incluso las redes sociales,
que siempre había utilizado para expresarse, empezaron a parecerle un campo minado, lleno de trampas invisibles. Fue en ese momento cuando empezó a notar algo inquietante. Todo lo que antes consideraba normal o inofensivo, ahora parecía tener una connotación mucho más profunda. Las decisiones que tomaba cada día eran como semillas plantadas, y empezó a darse cuenta de que muchas de ellas estaban enraizadas en un terreno peligroso. Esta comprensión tuvo un peso enorme, pero también encendió una llama de esperanza. Si las pequeñas decisiones tuvieron el poder de alejarla de Dios, entonces tal vez otras decisiones podrían devolverla al camino correcto. Con esto en mente, comenzó a profundizar aún más en la Biblia. Lo que alguna vez pareció un libro obsoleto e irrelevante, ahora se reveló como una fuente de sabiduría viva, algo que le hablaba directamente al corazón. Cada página que leía parecía responder a una pregunta que ni siquiera sabía que estaba formulando. En Isaías encontró la promesa de que Dios nunca abandonaría a quienes lo buscaran, y en los Salmos encontró consuelo en las palabras que afirmaban que Él es un refugio en tiempos de angustia. Estas verdades comenzaron a dar forma a sus pensamientos y acciones. Se dio cuenta de que incluso en medio de toda la confusión y resistencia, había un hilo de esperanza entrelazándose a lo largo de su viaje, pero al mismo tiempo que la luz de Dios parecía brillar más intensamente en su vida, la oscuridad también parecía aumentar sus esfuerzos por mantenerla atrapada. Los sueños que antes solo llegaban por la noche, ahora comenzaron a invadir sus momentos de vigilia. Era como si una presencia invisible estuviera constantemente a su alrededor, tratando de susurrar mentiras y recordarle sus errores pasados. Y, en ocasiones, esas mentiras casi la convencieron. No eres digno. Es demasiado tarde para ti. Nadie te creerá. Estas palabras fueron como dardos que golpearon su mente y su corazón, tratando de derribarla antes de que pudiera establecerse plenamente en la fe. Pero ella ya no estaba sola. Cada vez que sentía el peso de estas palabras, se dirigía a Dios en oración. Y, con cada oración, sentía que sus fuerzas se renovaban. No fue una transformación instantánea o mágica, fue una lucha constante, una batalla que requirió perseverancia y fe. Pero con cada paso que daba, me di cuenta de que estaba más cerca de una verdad que nunca podría haber alcanzado sola. Esta batalla le hizo comprender algo profundamente poderoso. La verdadera fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Y esta fuerza solo es accesible cuando tenemos el coraje de admitir que no podemos luchar solos. Una noche, mientras oraba, tuvo una visión que nunca olvidaría. Fue como si, por un breve momento, se hubiera levantado el velo entre lo físico y lo espiritual. Se encontró frente a un gran campo, dividido por una línea que parecía hecha de luz. De un lado, había una oscuridad densa y opresiva. Del otro, había una luz tan brillante que casi cegaba, pero transmitía una paz indescriptible. Mientras miraba sus pies, se dio cuenta de que estaba parada justo en la línea divisoria. Podía sentir el calor sofocante de la oscuridad y el frescor reparador de la luz. Luego escuchó una voz suave pero firme que decía, «Elige». Esa palabra resonó en su corazón de una manera que no podía ignorar. Esa visión no fue solo un sueño o una manifestación de su mente. Fue una llamada directa, una citación para tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. A partir de ese momento, supo que ya no podía dudar más. Ya no podía permanecer en la línea entre dos mundos. Necesitaba dar un paso definitivo hacia la luz. ¿Alguna vez has sentido que estás en una encrucijada, con dos fuerzas que te empujan en direcciones opuestas? Quiero que escribas en los comentarios, elijo la luz, si sientes que ha llegado el momento de tomar una decisión espiritual en tu vida. Comparte tu experiencia, porque tus palabras pueden inspirar a otros a dar también el paso que tanto dudan en dar. Juntos podemos fortalecer nuestro camino y ayudarnos unos a otros a permanecer en el lado correcto de esta batalla. La elección estaba ante ella, más clara que nunca. La visión del campo dividido entre la luz y la oscuridad no era solo simbólica, sino una revelación directa de la batalla que se libraba dentro de su alma. Sabía que ya no podía permanecer neutral porque, después de todo,
No hay neutralidad en el mundo espiritual. Mantenerse en línea era, de hecho, una elección en sí misma, y esa elección, sentía ella, la inclinaba peligrosamente en la dirección equivocada. Algo dentro de ella le pedía a gritos que diera un paso definitivo, pero el peso de las decisiones pasadas aún intentaba frenarla. El orgullo le susurró al oído, diciéndole que asumir la fe sería humillante, que dar marcha atrás sería admitir debilidad. Y, más que eso, temía lo que pensaría la gente que la rodeaba. ¿Cómo podría explicar este cambio a alguien que pasó años luchando contra todo lo que ahora empezaba a aceptar? Estos pensamientos la atormentaron durante días. El mundo parecía más claro y confuso que nunca. Todo lo que alguna vez tuvo sentido ahora parecía vacío, y todo lo que ella rechazaba ahora brillaba con una fuerza que no podía ser ignorada. Pero la vacilación la hizo sentir como si estuviera congelada en el tiempo, atrapada entre dos mundos, sin saber qué paso dar. Fue en una de esas noches, mientras reflexionaba en silencio, que recordó las palabras de uno de los pocos amigos cristianos que tenía. El cambio comienza con un simple acto de entrega. En ese momento, ella se burló de la idea, pensando que era simplemente otro discurso religioso, pero ahora esas palabras tenían sentido. Quizás eso era lo que necesitaba hacer, rendirse. No significó renunciar a sí misma, sino reconocer que sola nunca sería suficiente. Con esto en mente, decidió hacer algo que nunca antes había hecho: entregar sus dudas, sus miedos e incluso sus resistencias en manos de Dios. Fue una oración corta, sin florituras, pero cada palabra llevaba el peso de un alma cansada de luchar contra lo incontrolable. Dios, no sé cómo hacer esto, no sé cómo cambiar, pero si realmente estás aquí, muéstramelo. Quiero dar el paso, pero necesito que me ayudes. Cuando terminó, sintió una extraña calma, una paz que parecía envolverla como una manta. Era como si una voz interior dijera: no tienes que cargar con esto solo. Sin embargo, incluso con esta paz, los desafíos continuaron. La oscuridad, que ahora sabía que era real, no estaba dispuesta a dejarla ir sin luchar. La noche siguiente tuvo otro sueño, más intenso que los anteriores. Se encontró en un lugar que parecía una réplica distorsionada del mundo real. Los edificios estaban en ruinas, el cielo era de un rojo palpitante y el sonido de los lamentos resonaba por todas partes. Mientras caminaba, notó que cada paso que daba parecía más difícil, como si el suelo intentara sujetarla. Las sombras a su alrededor tomaron formas grotescas, figuras que se acercaban lentamente, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacarla. Pero entonces algo sucedió. En medio de esa oscuridad asfixiante, una luz apareció a lo lejos. No era una luz brillante, sino una llama pequeña y frágil que parecía brillar lo suficiente como para ser vista. Aún así, algo dentro de ella la obligó a caminar hacia ese resplandor. Cada paso era una lucha, pero cuanto más se acercaba, más sentía la presencia de esa luz y con ella, una fuerza que parecía provenir de un lugar mucho más allá de él. Cuando finalmente llegó al punto donde estaba la luz, se dio cuenta de que era como una llama viva y vibrante que parecía hablarle a su espíritu sin usar palabras. De repente, oyó una voz clara y llena de autoridad. «Mío eres tú, no temas, porque yo estoy contigo». Se despertó con el sonido de esas palabras aún resonando en su mente. Era la confirmación que necesitaba. No importa cuánto se había resistido en el pasado o cuán lejos había llegado, Dios estaba allí, esperándola pacientemente. Esta comprensión hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, sintió que tenía un lugar, que era vista y amada, a pesar de todo. Era como si se hubiera roto una cadena invisible que la había atado durante años. En los días siguientes, empezó a notar cambios sutiles pero profundos en su forma de pensar y actuar. Comenzó a ver a las personas que lo rodeaban con más compasión, a hablar más amablemente y a tratar incluso los pequeños momentos de la vida con más gratitud. Pero eso no significa que el camino estuviera libre de desafíos. El enemigo no se rinde fácilmente y ella sabía que la batalla espiritual era constante. Aún así,
Cada vez que sentía la tentación de volver atrás o perderse nuevamente, se repetía las palabras que escuchó en la visión: «Tú eres mía». ¿Y tú, alguna vez has sentido que estás en una batalla por tu alma? ¿Has notado que hay algo más grande que te llama desde la oscuridad? Quiero que compartas en los comentarios: «Pertenezco a la luz», si sientes que ha llegado el momento de declarar esto en tu vida. Escribe sobre tus luchas o dudas, porque cada palabra puede ser una semilla que animará a alguien que también está peleando tu batalla. No estamos solos, y juntos podemos salir fortalecidos. Cada día que pasaba, sentía como si una parte de la anciana que era desapareciera. No fue algo repentino, ni una ruptura total con quién era ella, sino un proceso gradual, casi como un refinamiento que ocurrió dentro de ella. La paz que experimentó cuando entregó su resistencia en manos de Dios no fue constante, pero siempre estuvo presente de alguna manera, incluso en los momentos más desafiantes. El vacío que una vez la consumió ahora comenzó a llenarse, pero no con nada material o externo. Era como si la presencia de Dios ocupara los espacios que antes ella llenaba de orgullo, creencias limitantes y un deseo insaciable de demostrar que tenía el control de todo. Incluso con este cambio interior, el mundo que lo rodeaba parecía aún más caótico. Se dio cuenta de que a medida que su fe crecía, las distracciones y tentaciones a su alrededor se intensificaban. Las personas con las que solía vivir comenzaron a cuestionar su cambio. Algunos se burlaron, diciendo que era solo una fase, que pronto volvería a ser quien era. Otros se alejaron por completo, incapaces de comprender o aceptar que ella ya no era la misma persona. Esto la lastimó más de lo que esperaba. A pesar de su nueva fuerza, todavía era doloroso ver cómo las amistades se desmoronaban y sentir que estaba siendo juzgada por aquellos que se suponía debían apoyarla. Pero, por más difícil que fuera, empezó a comprender que no todos estaban destinados a caminar con ella en este nuevo camino. Estas pérdidas, sin embargo, no fueron lo que más la desafió. La mayor confrontación todavía estaba dentro de ella misma. Comenzó a darse cuenta de que su batalla espiritual no era solo contra fuerzas externas, sino también contra las corrientes invisibles que aún estaban arraigadas en su corazón. Comenzaron a aflorar viejos hábitos, pensamientos autodestructivos y, sobre todo, un sentimiento de profunda culpa. Por mucho que sabía que Dios la había perdonado, había momentos en los que no podía perdonarse a sí misma. Las decisiones que había tomado en el pasado, las palabras que había pronunciado contra Dios y contra las personas de fe, todo esto parecía volver como ecos, tratando de convencerla de que no era digna de la transformación que estaba experimentando. Estos pensamientos la consumieron en momentos de silencio. Era como si una parte de ella todavía creyera que necesitaba castigarse a sí misma por los errores que había cometido, que no podía simplemente aceptar la gracia de Dios como suficiente. Una de esas noches, mientras oraba, se abrió a Dios como nunca antes lo había hecho. Sé que me has perdonado, pero ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo? ¿Cómo puedo cargar con el peso de todo lo que he hecho y seguir adelante? El silencio que siguió fue abrumador, pero al mismo tiempo lleno de expectación. Fue entonces cuando sintió una paz inexplicable y una frase apareció en su mente: «No necesitas cargar este peso, yo ya lo cargué por ti». Esas palabras la golpearon como una avalancha. Por primera vez, entendió lo que significaba entregar verdaderamente sus cargas a Dios. No se trataba solo de creer en el perdón, sino de vivir como alguien que ha sido perdonado. No se trataba de ignorar el pasado, sino de reconocer que ya no definía quién era ella. Aportó una ligereza que nunca antes había experimentado. A partir de ese momento comenzó a vivir con una nueva comprensión. No necesitaba esforzarse para merecer la gracia, porque la gracia ya la había alcanzado. Aún así, el viaje siguió estando lleno de desafíos. Se dio cuenta de que el mundo no cambió solo porque ella cambió. Las tentaciones todavía estaban ahí, las mismas que antes la habían seducido tan fácilmente, pero ahora veía estas tentaciones de otra manera. Ya no eran tan atractivos como antes, porque empezó a ver lo que había detrás de ellos. Lo que alguna vez pareció libertad, ahora se reveló como prisiones disfrazadas,
trampas cuidadosamente diseñadas para alejarla de Dios. Esta comprensión la hizo estar más alerta y más consciente de las decisiones que tomaba todos los días. Fue en este proceso de vigilancia y búsqueda de transformación que decidió compartir su viaje con otras personas. No era algo que planeara hacer, pero lo sentía como una necesidad, casi como una vocación. Comenzó simplemente, hablando con 1 o 2 amigos que mostraron curiosidad o preocupación. Pero al compartir su historia, se dio cuenta de que no se trataba solo de ella. Su experiencia fue tocar a otras personas, haciéndolas reflexionar sobre sus propias vidas y elecciones. Algunos de ellos comenzaron a hacer preguntas, otros comenzaron a orar, y antes de que ella se diera cuenta, se convirtió en un puente para que otras personas también encontraran a Dios. Este descubrimiento le trajo un propósito que nunca antes había experimentado. El activismo que alguna vez consumió su energía, ahora parecía pequeño en comparación con el impacto de compartir la verdad que transformó su vida. Se dio cuenta de que, al contrario de lo que pensaba, su historia no era una debilidad, sino una fortaleza. Dios había convertido sus heridas en herramientas y sus errores del pasado eran ahora testimonios del poder del perdón y la redención. Cada conversación, cada testimonio compartido, fue una oportunidad para demostrar que nadie está fuera del alcance de Dios. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tus errores son demasiado grandes para ser perdonados? Quiero que escribas en los comentarios, elijo la gracia. Si crees que la transformación es posible, incluso cuando todo parece perdido, comparte tu historia o tus pensamientos, porque tu voz podría ser la esperanza que alguien necesita escuchar hoy. Recuerde, Dios usa incluso los momentos más difíciles para convertirnos en algo nuevo. A medida que profundizaba en esta nueva realidad, se dio cuenta de que su viaje espiritual no era solo una transformación personal, sino también una confrontación directa con el mundo que la rodeaba. Cada día parecía traer una nueva lección, un nuevo desafío que ponía a prueba su fe y su determinación de permanecer en el camino que había elegido. El entorno que lo rodeaba no había cambiado. Las mismas tentaciones, críticas y dificultades seguían presentes, pero algo dentro de ella era diferente. Ahora había una fuerza que la sostenía, una certeza que provenía de su creciente intimidad con Dios. Aún así, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras compartía su historia y abría su corazón a quienes lo rodeaban, se encontró con reacciones de todo tipo. Algunos se sintieron inspirados y atraídos por su sinceridad, mientras que otros reaccionaron con escepticismo, burla e incluso enojo. Fue difícil lidiar con estas respuestas negativas, especialmente porque provenían de personas que ella consideraba cercanas, pero al mismo tiempo le hicieron comprender algo importante. Seguir a Dios no siempre sería un camino fácil. Fue un camino que requirió coraje, resiliencia y voluntad de soportar las dificultades por algo más grande. Hubo momentos en los que se sintió sola, pero incluso en esos momentos experimentó la presencia de Dios de una manera que nunca antes había sentido. Un día, mientras caminaba por un parque, reflexionando sobre todo lo que había vivido, sintió una inesperada necesidad de detenerse y observar a las personas que lo rodeaban. Había niños corriendo, parejas hablando, gente caminando apresuradamente mientras miraban sus móviles. Era una escena normal, pero en ese momento algo cambió. Comenzó a ver a estas personas de manera diferente, como almas preciosas, cada una con su propia historia, sus propias luchas, muchas de ellas quizás atrapadas en la misma oscuridad que ella experimentó. Era como si Dios le estuviera mostrando que su viaje no se trataba solo de ella misma, sino también del impacto que podía tener en la vida de los demás. Este pensamiento la conmovió profundamente y la llenó de una compasión que nunca antes había sentido. Esa noche, mientras oraba, sintió la urgente necesidad de interceder por aquellas personas que veía en el parque, aunque no las conocía. En sus palabras, pidió a Dios que trajera luz a sus vidas, que les ayudara a encontrar el mismo camino que ella estaba tomando. Fue en ese momento que se dio cuenta de que su misión se estaba volviendo más clara. No se trataba solo de ser testigo de lo que había experimentado, sino de ser un puente.
alguien que podía ayudar a otras personas a encontrar la verdad que transformó sus vidas. Esta revelación trajo un nuevo propósito, la convicción de que todo lo que había pasado no fue en vano. Cada dolor, cada error, cada lágrima tenía un significado mayor. Dios estaba usando todo esto para convertirla en alguien capaz de alcanzar e inspirar a otros. Pero junto con esta nueva misión vino un peso. Comprender la responsabilidad de compartir la verdad fue a la vez empoderador y aterrador. Sabía que el enemigo haría todo lo posible para impedirle avanzar. Y de hecho, las batallas espirituales continuaron. Los sueños, que antes eran solo pesadillas de opresión, comenzaron a volverse aún más intensos. En uno de ellos, se encontró en una gran ciudad, rodeada de una multitud de personas que caminaban sin rumbo y con los ojos vendados. Intentó gritar, advertir a aquellas personas del peligro inminente, pero su voz parecía incapaz de llegar hasta ellos. Se sintió impotente, hasta que una figura brillante apareció a su lado. Sin decir una palabra, esta figura tocó su hombro y, de repente, comenzó a hablar con una fuerza y autoridad que nunca antes había experimentado. Su voz llegó a todos los rincones de aquella ciudad, y la gente empezó a quitarse las vendas de los ojos, mirando a su alrededor como si estuvieran viendo el mundo por primera vez. Despertó de este sueño con el corazón acelerado, pero al mismo tiempo sintió una profunda paz. Comprendió que, incluso cuando se sentía pequeña o incapaz, no estaba sola. Dios estaba con ella, y fue Él quien le permitió hacer lo que nunca podría lograr por sí sola. Esta comprensión le dio una nueva audacia, una voluntad de enfrentar cualquier cosa que se le opusiera. Sabía que no era perfecta, que todavía tenía mucho que aprender, pero también sabía que su fuerza provenía de Dios y no de ella misma. A partir de ese momento, cada conversación que tuvo, cada acto de bondad, cada oportunidad de compartir, su historia fue un recordatorio del propósito que ahora guiaba su vida. Comenzó a notar que, a menudo, las personas que la rodeaban tenían hambre de algo más grande, aunque no supieran cómo expresarlo. Era como si el mundo estuviera lleno de almas que buscaban desesperadamente un significado, algo que pudiera llenar el vacío que nada en este mundo parecía capaz de llenar. Y supo que había encontrado la respuesta, no en ella misma, sino en Dios. ¿Y tú, alguna vez has sentido que estabas llamado a algo más grande, pero dudaste por miedo a no ser suficiente? Quiero que escribas en los comentarios. Acepto el llamado. Si sientes que ha llegado el momento de dar el siguiente paso en tu viaje espiritual, comparte tu historia, porque a veces eso es exactamente lo que alguien necesita para encontrar el coraje y seguir adelante. Recuerda, cada palabra que digas puede ser una chispa que encienda la luz en la vida de otra persona. Con su propósito cada vez más claro en su mente, comenzó a ver su vida como un campo de acción, un espacio donde cada decisión, cada palabra y cada actitud podía impactar no solo su camino, sino también el de otras personas. Esto la llevó a darse cuenta de que el tiempo es un recurso precioso, algo que no se puede desperdiciar en distracciones vacías o batallas sin sentido. A partir de este entendimiento, decidió que debía ser intencional, no solo con sus elecciones, sino también con las oportunidades de llegar a aquellos a su alrededor que todavía estaban atrapados en la oscuridad. Había un sentido de urgencia que crecía cada día, una convicción de que el llamado que Dios había puesto en su vida no era algo para un futuro lejano, sino algo que necesitaba ser vivido ahora. Sin embargo, el precio de esta nueva postura rápidamente se hizo evidente. Cuanto más avanzaba en su viaje espiritual, más intensas se volvían las luchas. Parecía como si fuerzas invisibles estuvieran decididas a hacerla darse por vencida, a hacerle creer que su pasado la definía o que su misión era demasiado grande para ella. Estas batallas no fueron solo externas, de crítica o rechazo, sino también internas. Había días en los que la duda susurraba en su corazón, intentando convencerla de que todo lo que hacía era en vano. A veces, parecía como si los ecos del pasado vinieran a atormentarla, tratando de traer de vuelta los sentimientos de insuficiencia y fracaso que una vez la consumieron. Pero, en esos momentos de debilidad,
Encontró fuerza en algo que ahora formaba parte de su rutina, la oración. Fue allí, en el silencio de su conversación con Dios, donde sintió que se rompían las cadenas invisibles y que el peso de las batallas se quitaba de sus hombros. Con cada oración, su conexión con Dios se fortaleció y comprendió que no estaba luchando sola. Había un verso que repetía constantemente en esos momentos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas palabras fueron como un escudo que sostuvo con fuerza, recordándose a sí misma que la batalla no dependía solo de su fuerza, sino de la fuerza divina que ahora sostenía su vida. Un día, durante una de estas oraciones, sintió la necesidad de hacer algo que nunca antes había considerado: compartir su historia públicamente. Hasta ese momento, había hablado con algunas personas cercanas a ella, pero la idea de exponer su viaje a un público más amplio parecía desalentadora. Al fin y al cabo, esto significaba abrir completamente su corazón, exponer sus defectos, sus dudas y admitir que, durante muchos años, había recorrido un camino que la alejaba cada vez más de Dios. Por muy transformadora que fuera su experiencia, el miedo al juicio seguía siendo una barrera. Aún así, sabía que este era un paso necesario. Esas palabras que había escuchado en uno de sus sueños, «Tú eres mía», volvieron a su mente como un recordatorio de que su vida ya no se trataba solo de ella misma. Dios había hecho una obra tan profunda en su corazón que sintió que sería egoísta no compartirla con los demás. Fue con esta convicción que, un día, tomó una cámara y comenzó a grabar. No había guión ni una idea clara de qué decir. Ella simplemente comenzó a hablar, dejando que su corazón guiara cada palabra. Ella compartió sobre su pasado, sus luchas, sus momentos más oscuros y, lo más importante, cómo Dios la rescató cuando menos lo esperaba. Para su sorpresa, el vídeo empezó a llegar a personas de diferentes lugares. Comenzaron a surgir comentarios, muchos de aliento, otros de curiosidad y algunos incluso de escepticismo. Pero lo que más la conmovió fueron los mensajes de personas que dijeron sentirse conmovidas por sus palabras. Personas que luchaban sus propias batallas, cargaban con su propio peso y que de alguna manera encontraron esperanza en su historia. Le hizo darse cuenta de que no importa cuán pequeña o inadecuada se sintiera, Dios estaba usando su vida para llegar a lugares que nunca imaginó. Cada comentario, cada mensaje, era como un recordatorio de que la obra que Dios había comenzado en tu vida apenas comenzaba. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Compartir su historia era parte del propósito, pero sentía que Dios la estaba llamando a algo aún mayor. Comenzó a buscar formas de ayudar a otras personas no solo a escuchar su historia, sino también a experimentar sus propias transformaciones. Para ella, esto significó estar disponible, estar dispuesta a escuchar, orar y, sobre todo, seguir siendo testigo vivo del poder de Dios. Cada paso que daba, por pequeño que fuera, era un paso de fe, un acto de obediencia que la acercaba aún más al propósito para el que había sido llamada. ¿Y tú, alguna vez has sentido que tu historia puede usarse para inspirar y transformar a otras personas? Quiero que escribas en los comentarios: mi historia importa. Si crees que Dios puede usar incluso los momentos más difíciles de tu vida para hacer algo increíble, comparte algo que hayas aprendido en tu viaje, porque tu experiencia podría ser justo lo que alguien necesita para seguir adelante. Recuerda, Dios transforma vidas de adentro hacia afuera y puede usarte de maneras que nunca imaginaste. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Algo más grande está obrando y creo que Dios está hablando directamente a tu corazón. Cada palabra, cada historia compartida en este video tenía un propósito: llegar a ti, justo donde estás ahora. Quizás, en algún momento, sentiste ese escalofrío, esa paz o incluso una inquietud en tu corazón. Señales de que Dios te está llamando, tocándote de una manera especial. Entonces queremos saber, ¿cómo te habló este mensaje? Deja la frase aquí en los comentarios. Sentí la voz de Dios en este video y, si lo deseas,
Comparte un poco de lo que Él ministró a tu corazón. Tu historia importa. Tu voz puede ser una inspiración para muchas otras personas que también buscan respuestas y un nuevo camino. Si este mensaje ha tocado tu vida de alguna manera, queremos invitarte a ser parte de esta misión. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que fortalezca tu fe y aporte reflexiones profundas a tu viaje espiritual. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda a llegar a más personas, a llevar esperanza, luz y la palabra de Dios a lugares que nunca imaginaríamos. Por eso es tan importante tu participación. No solo estás mirando, estás ayudando a transformar vidas. Y antes de cerrar, quiero dejarles una invitación especial. Miren el siguiente vídeo que ya está en la pantalla final. Trae un mensaje poderoso, una continuación de este camino de fe, que estoy seguro también impactará tu corazón. Que Dios te bendiga de manera extraordinaria, que renueve tus fuerzas, llene los espacios vacíos de tu vida y te guíe en todos tus pasos. Cree, eres amado, eres elegido y hay un propósito mayor para tu vida. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta el próximo video.